Abrís los ojos y sabés que es domingo. El mate, el asado, la familia, los amigos y Mañana Cero. Desde las 10 y hasta las 12 te acompañamos para que llegues bien despierto al principio de tu semana. Mañana Cero. Mañana Cero. El lugar donde hacemos de poco un todo. Ahora sí seguimos en el aire de Mañana Cero. Falta un minutito nada más para las 11 de la mañana. En este momento 18 grados 5. En nuestra ciudad 79% es el porcentaje de la humedad y se espera una máxima de 23 grados para el día de hoy. Bueno, estuvimos charlando en la apertura sobre lo que ocurrió con Iván, este chico que fue golpeado por un grupo de rugbyers en la salida del bar El Copetín. Y es por eso que tenemos en comunicación telefónica a Juan Brands, que es doctor en comunicación y que además hizo una investigación respecto a la violencia dentro del rugby. Juan, ¿cómo estás? Julia D'Arrizo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Primero que nada, si podés dar una... O sea, ¿estás enterado de este caso? Sí. Bueno, ¿podés darnos un pantallazo o una opinión de qué es lo que ocurrió o cómo se puede explicar lo que ocurrió? Sí, en realidad es muy complejo, más que nada porque suelen aparecer en la agenda mediática estos tipos de casos. Nunca aparece, por ejemplo, nosotros los que investigamos este tipo de cosas nos hacemos las preguntas internas, ¿no? ¿Por qué no sale, por ejemplo, un colectivero, un mecánico? Siempre llama la atención, por ejemplo, estos casos como, no sé si recordarán, el de Ariel Malvino, el chico que fue asesinado de Rusia. Sí. El caso de los jóvenes rugbyers en Río de Janeiro, que murieron a palos a una seguridad de un boliche, de un bar. Digamos, nos llama la atención casi siempre porque desde el sentido común se suele asociar la violencia a los sectores populares y no a los sectores dominantes. Entonces lo primero que tendríamos que organizar y caracterizar es que el rugby en Argentina y en La Plata es un espacio diseñado, modelado, organizado históricamente hace más de 100 años por sectores dominantes. Entonces solemos asociar al rugby como un espacio donde no median este tipo de prácticas violentas. Eso es lo primero que nosotros analizamos, digo nosotros cuando los que estudiamos este tipo de cuestiones, violencias o cuestiones vinculadas al deporte, sea discriminación, identidades. Sí, cualquier tipo de práctica agresiva. Sí, exactamente. Claro, ahí hay una diferencia. En mi trabajo de campo, que duró entre 7 y 8 años, ningún actor que juega al rugby nombraba la palabra violencia, por ejemplo. La palabra violencia es nuestra, digamos, los que estamos por fuera del rugby y observamos este tipo de prácticas, que son mucho más comunes de lo que nosotros creemos en el espacio del rugby o entre el espacio del rugby. Y ellos por ahí hablan de agresiones o de un deporte con un alto impacto físico, que es verdad. Eso es un primer pantallazo. ¿Por qué nos llama la atención? ¿No? Porque se suele asociar la violencia física a sectores populares y no a sectores dominantes. Pero, sin embargo, ¿qué pasa con este tipo de prácticas? Son tan viejas como nuestra nación, digamos, como claro, la invención de la nación. Desde que el mundo es mundo. ¿Cómo? Desde que el mundo es mundo. Sí, pero en Argentina, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta estaba reglamentado el duelo entre caballeros, ¿verdad? Claro, sí. Inclusive en los diarios se citaba a duelo a determinada persona, lo desafiaba a duelo a tal persona y eran miembros pertenecientes a altos círculos
la aristocracia argentina, de esa nueva Argentina que estaba emergiendo. Digamos, ese es un pantallazo general, digamos. Claro, y ¿sabés qué? A mí me llamaba la atención a partir de lo que me decías, y yo también lo pensaba, que se habla mucho, pero mucho, del tema de los, entre comillas, los valores del rugby. ¿Por qué pasa eso? Porque vos me comentaste esta situación, yo creo que es una interpretación muy correcta, pero por el otro lado veo como la otra, o trato de ver la otra campana, y digo, ¿por qué entonces todo el mundo habla de los valores que te enseña el rugby? Bueno, la primera pregunta sociológica que haríamos nosotros es ¿quién es todo el mundo, no? Claro. Todo el mundo no, digamos, los participantes que practican rugby hablan de esos valores del rugby, ¿no? No sé, no creo y no me atrevería a decir que todos legitiman o conocen, todos y todas, los que están por fuera del mundo del rugby, los valores del rugby, ¿no? Uno de esos valores o esos argumentos es la caballerosidad, el honor, el respeto, etcétera, 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 que se producen y reproducen dentro del campo del rugby. Digamos, el deporte tiene que ver en Argentina con una influencia británica y francesa, ¿no? Sí. Y se ha cristalizado esa idea de que el rugby es para gente civilizada, ¿no? Refinada, educada, de buen comportamiento, lo cual no quita que haya este tipo de prácticas que son ni más ni menos una demostración de lo que podemos entender como masculinidad dominante, que es, digamos, simplificando a grosso modo, tiene que ver con mostrar cuán hombre sos a través de las piñas, digamos claro, sí. a través del cuerpo. Juan, entonces, sí, decime. Esta violencia o este modelo de violencia, ¿se ve más adentro de la cancha o afuera? Y bueno, ¿O se traslada? Totalmente, el rugby es un deporte extremadamente agresivo en la forma de jugar, es tan maravilloso, ¿no? Porque es un gran deporte, es muy fascinante, pero están muy reglamentados y sus jugadores entienden y aceptan la regulación de las leyes dentro del campo. Por fuera puede pasar, y lo que quiero que quede claro también es que no son todos los rugbyers. Por eso me llama la atención y por eso arrancamos la entrevista haciendo una excepción. No son todos los jugadores de rugby los que se pelean a la noche, o porque también hay grupos de, qué sé yo, voleibolistas, hay grupos de skaters, por decir, digamos, ¿no? Sí, la agresión no está determinada por la práctica de un deporte o no, sino por... Yo diría, yo haría foco más que nada en el drama, y después de la semana que vivimos, el drama de por qué nuestra masculinidad debe pasar por prácticas violentas, ¿no? Para demostrar que somos hombres de verdad. Ese es un punto interesante a trabajar, más allá del pobre chico que quedó internado, ni hablar, que quedó bastante lesionado. Ese es un punto, y el punto entre masculinidad y clase social es otro, ¿no? Digamos, es un colectivo que lo que yo llamé sectores dominantes en la ciudad de La Plata. ¿Sabes Sí, decime. ¿Sabes qué me haces acordar? Yo, así como vos comentabas de tu investigación en el tema violencia dentro de este campo particular que es el rugby, a mí me gusta mucho investigar sobre el tema violencia de género. Sí. Y una persona que sabe mucho de esto es una autora que investigó también, es una autora que se llama Inés Erkovich, no sé si la conoces. Bueno, la he leído. Sí, bueno, la teoría de ella es que me parece bastante similar a lo que estás contando, tiene que ver con la formación de los estigmas sobre las personas que atacan a las mujeres, los que violentan a las mujeres. En el sentido de que una persona tiene el estigma o el prejuicio de pensar que una persona que va a atacar a una mujer indefectiblemente tiene que ser una persona de clase media-baja, de tez morena, y que la va a atacar a una mujer en un espacio oscuro y de forma repentina. Cuando la realidad es que su
investigación dio como resultado que en realidad no ocurría así en la amplia mayoría de los casos, sino que eran víctimas que se conocían, que ya habían formado toda una relación, que ya se había formado todo un vínculo, y que a partir de eso se van trasladando todos esos, entre comillas, valores a la realidad o a la práctica. Sí, yo diría más que al sentido común, ¿no? Claro. Estas verdades que se vuelven indiscutibles, ¿no? Que lo que yo te decía, que las prácticas violentas se suelen asociar entre sectores populares. Bueno, no, acá tenemos un montón de ejemplos que tienen que ver con sectores dominantes, y yo le agregaría otra teoría que a mí me tocó observarla, interpretarla y comprenderla, que cuando la violencia simbólica, ya sea desde el lenguaje, desde lo gestual, desde algún tipo de práctica donde no media el cuerpo, ¿no? La agresión física, no alcanza, porque hay, digamos, violencias hacia adentro del grupo. Imagínate 35, 40 hombres conviviendo. Yo hacía analogías con las cárceles, ¿no? Sí. Donde no hay a quién subalternizar, a quién oprimir, ¿no? En este caso generalmente son las mujeres, por eso hemos vivido y las mujeres, nuestras mujeres han dicho, digo nuestras como compañeras, ¿no? Sí. Han dicho basta. Imagínate que donde no hay mujeres hay que subalternizar a otro, hay que oprimir a otro en un espacio lleno de hombres. Entonces ahí, cuando no funciona la violencia simbólica, la violencia del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se apela a la violencia física. Claro. Exactamente. Claro. Entonces ahí tenemos un problema en sociedades donde constantemente estamos jerarquizando, sociedades jerarquizadas y jerarquizantes, ¿no? Ese es otro problema donde tenemos que poner foco. Quienes trabajamos con violencia, por ejemplo. Claro, sí, ni hablar. Bueno, Juan, lo último que sí quería preguntarte es, a partir de tu estudio, si tenés estadísticas a partir de lo que estuviste investigando, o cuál es la información realmente más relevante, práctica, que nos puedas contar, algún ejemplo y demás. Sí, no, yo no trabajé con estadísticas. Como una sociología cuantitativa, sino lo mío fue más de un enfoque antropológico, etnográfico, donde intervine en las prácticas y participé de las prácticas para ver la perspectiva de los actores, ¿no? En tiempo y espacio real. Donde hice todo un análisis del rugby en la ciudad de La Plata, y también comparé con otros ejemplos de Argentina, y más que nada tiene que ver con la relación entre el Estado, la clase y el género, ¿no? Una de mis hipótesis es que el rugby fue y es un espacio donde se producen círculos de privilegio en Argentina, ¿no? Sí. Donde los modelan los sectores dominantes de la ciudad. Los sectores dominantes me refiero lisa y llanamente a quienes deciden los destinos de nuestras vidas, ¿no? En la órbita estatal y privada. Es decir, también, poniéndolo en palabras capaz más en criollo, que hay una relación, un vínculo entre la clase social política dominante y los que se encuentran, los practicantes del rugby, que además genera un traslado hacia lo que sería la dominación social, entre comillas. Sí, porque también hay una autopercepción de dominación, de superioridad, ¿no? Claro, sí. Y por eso también a veces, por no decir todas, quedan impunes este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, la ligazón entre este tipo de actores y, por ejemplo, actores del Poder Judicial son muy estrechas. Si no son los mismos hijos de jueces, fiscales, etcétera, o abogados de prestigio. Sí. Yo sí hice lo que se llama técnicas cualitativas, rastré las trayectorias familiares, las trayectorias educativas, las trayectorias sociales, económicas, culturales, y son más o menos iguales en tendencia. Ahí sí hay un dato sociológico de la mayoría de
los jugadores que actúan en el rugby platense. Digamos, eso es un indicio que, por ejemplo, no es un espacio democrático, que quien quiera jugar puede hacerlo. Claro, sí. Hay barreras no solo materiales, sino simbólicas. No lo juega cualquiera al rugby. Bueno, la verdad me parece un estudio muy interesante. Me quedaría un montón de tiempo hablando con vos. También, encima, viste cuando algo te hace acordar a otra cosa, no sé qué. Esto me está haciendo acordar además una novela de Sergio Holguín que se llama Las extranjeras, que es sobre un caso policial, que bueno, obviamente después se determina que los culpables son unos jugadores de rugby que a su vez eran hijos de los gobernantes, bueno, etcétera. No voy a contar toda la novela. No, que seguramente no va a haber culpables. Deberíamos seguir el caso y deberíamos saber quién es el muchacho también agredido, para saber, digamos, el capital social del chico agredido. Claro. Lamentablemente estamos hablando de impunidad y de capital social, de relaciones, ¿no? Sí. Si hubiese sido un pibito o un pibe de sectores populares de un barrio periférico de La Plata, primero que no compartirían los mismos espacios de sociabilidad, y segundo, digamos, quedaría aún más impune. Pero bueno, veremos cómo sigue la cuestión. El proceso. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que estés charlando con nosotros. No, por favor. Me parece súper interesante esta investigación, así que me parece una perspectiva muy distinta, alternativa, y que está bueno que también todos conozcan distintas maneras de contemplar la realidad, en este caso, bueno, en el campo del rugby, pero me parece muy interesante, así que te mando un beso grande. Bueno, muy amables, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Juan Brands, que es doctor en comunicación e hizo un estudio sobre la violencia en el rugby. Todo vale. Para que suene y que te quede. Todo vale. En Mañana Cero.